Agustín, un análisis de cómo viene la economía en Argentina, ¿no? Se está hablando mucho del precio del dólar, del riesgo país que está estancado. Eh, ¿A qué se debe eso? ¿Qué explicación nos puedes dar? Bueno, Argentina viene de una crisis fenomenal que evitó el presidente Milei, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. Cuando uno se compara, por ejemplo, con lo que ocurrió en la época de Menem, Menem, Sí, uno tiene un recuerdo de que hizo un plan de estabilización, que logró sacar adelante a la Argentina y demás, y que tuvimos 10 años de inflación cero. Pero lo que la gente se olvida es que eso ocurrió a partir del año, digamos, 1991, 1992. sí. Y él empezó el gobierno en junio del 89. Es decir, que un año más tarde, Menem estaba en la segunda hiperinflación. En cambio, y además, después para salir de ahí, hizo el plan Bonex, que fue un plan de confiscación de, digamos, de los depósitos, ¿no? Porque te devolvían un bono a 10 años que valía en el momento en que salió 10 centavos. Así que imagínate, fue un tema terrible para un montón de gente que no pudo esperar. Los que esperaron zafaron y los inversores piolas ganaron mucha plata porque compraron esos bonos regalados. En cambio, Milei logró salir de la hiperinflación sin ningún tipo de confiscación. Bajó en un año y medio la inflación, que estaba en el 211%, ahora estamos esperando que este año termine en 24%. La economía está creciendo, mal que mal, al 5% anual. O sea, nada mal, ¿no? Para un año y medio. Sí. Y sí, hay un montón de problemas, de inconvenientes, de dudas, pero yo cuando miro las cuestiones veo francamente algo sumamente interesante que está pasando en Argentina, ¿no? ¿También crees que puede ser por... ahí te estamos viendo, Agustín. Sí, Te estamos viendo. Qué linda biblioteca. gracias. También puede ser que se deba, ¿no?, al panorama político. ¿Crees que los mercados están viendo que hay un riesgo de que quizás pueda ganar el peronismo en algunas provincias fuertes como la provincia de Buenos Aires y demás? Yo creo que no va a ganar el peronismo, pero el riesgo existe. Y por supuesto, el riesgo país en Argentina es el peronismo. O sea, y no lo digo por decirlo porque yo soy antiperonista, que lo soy, pero ese no es el punto. El punto es que en agosto del 2019, cuando gana las PASO el peronismo, en un solo día, la bolsa argentina cayó 37%. Sí, En un me día, acuerdo. 37% abajo. Y el riesgo país se triplicó. Es decir, que obviamente el peronismo es igual a riesgo país. ¿Y por qué? Porque siempre te estafan a los inversores. Y la última vez los estafaron de una manera descomunal. Un peronista, que fue Rodríguez A, hizo el default. Pero el default no es el mayor problema de la Argentina. El gran problema de Argentina es que el peronismo festejó el default. En el Congreso aplaudieron todos los peronistas. Una cosa es ser default y decirle a la gente, mirá, vos me prestaste la plata, estoy en el horno porque estoy en pleno crisis, no te puedo devolver y te voy a ofrecer, te voy a pedir que me des más plazo y vamos a negociar a ver cuándo y cómo te puedo pagar. Eso es un default normal, pero la Argentina no hizo un default normal. Hizo un default, festejaron en la Cámara, aplaudieron todos los senadores y diputados como unos brutos que son, ¿no? Porque son realmente brutos los que aplaudían eso, ¿no? Y se sorprendió el propio Rodríguez A. Rodríguez A no Aparte, era un bruto, ¿eh? te hago un A- a- paréntesis. Aparte eran los mismos legisladores que voltearon un presidente en esa época. Totalmente, pero incluso te diría que Adolfo Rodríguez Sá cuando lo hizo, si uno lo mira bien al video, vas a ver que lo hace con un gesto adusto y con preocupación y seriedad. Pero la reacción de los brutos que estaban sentados en las bancas, esos senadores y diputados, esa fue el drama. Y ahí el propio Rodríguez Sá se sorprendió y ahí empezó a festejar y bueno, ya entró en su tema. Pero después de eso, durante 5 años, no solo no les pagaron nada, sino que ni siquiera se sentaron a conversar. Y entonces cuando finalmente Kirchner les ofreció algo, les ofreció una quita del 75%. Eso es lo que la gente tiene que comprender. Había ciudadanos japoneses, españoles, norteamericanos, que le prestaron a los argentinos, invirtieron en Argentina, compraron bonos de nuestro país. Y nosotros les ofrecimos devolverles $25 cada $100 que nos habían prestado. O sea, les robamos $75. Una locura demencial. Eso es el riesgo país argentino. El temor a que vuelvan estos brutos
es lo que genera el riesgo país. Es tan simple como todo eso, porque todos los números de la economía actual en Argentina son muy buenos en términos de deuda. La deuda bajó fuertemente porque bajó en términos del PBI, me refiero, porque tuviste una pequeña baja en la deuda consolidada del Banco Central más el Tesoro, pero además de esa deuda consolidada que está un poco más bajo, hay que acordarse que hay inflación en Estados Unidos. Sí. O sea que si debes la misma cantidad de dólares, en términos reales debes menos. Eso los argentinos lo comprendemos bien. $1 de hoy vale la mitad que hace 20 años, pero vale un 5,7% menos que cuando empezó el gobierno de Milei. Entonces está bajando. Pero además el PBI está creciendo. Por lo tanto, la deuda sobre el PBI está bajando. Y para el año que viene, la deuda sobre el PBI puede estar entre 60 y 65% del PBI. O sea que si tuviéramos un país normal, sería un nivel de deuda relativamente bajo, porque hoy hay muchos países que tienen 70, 80, 100, Estados Unidos 124%, Japón ni hablar, porque tiene 254% de deuda sobre el PBI. Pero digamos que un país normal en Europa tiene 80% de deuda. Tener 60% de deuda y además superávit fiscal no lo tiene nadie. Estaríamos muy bien. Estamos mal por la historia. Estamos mal porque tenemos un tercio de la gente que sigue votando al peronismo y tenemos el susto que en algún momento en vez del 30 sea en el 40 y que en nuestro lado estemos divididos y entonces pueda ganar el peronismo. Ese es el riesgo de la Argentina. Totalmente. Te quería preguntar, Agustín, vos que seguramente sos un hombre que viaja, ¿qué mirada tienen afuera de Argentina ahora con las medidas económicas de Milei? ¿Cómo nos ven? Bueno, ahora justo vengo de dar varias charlas en varias ciudades de Estados Unidos y estuve con muchos empresarios, cientos de empresarios, y la verdad es que primero no es que nos conocen demasiado, porque nosotros somos un 0,5% del PIB mundial. Así que no es que saben mucho de Argentina. Pero cuando les explicás lo que está pasando y les contás que el primer mes bajó 25% el gasto público, te abren los ojos así, no lo pueden creer. Es algo que no ocurre, que no pasa. Y les ve las sonrisas de satisfacción de ver que eso es posible, bajar el gasto público y que después te permite bajar el déficit fiscal de 5 o 6% del PBI a cero el primer mes, mantenerlo en cero estos 19 meses, es decir, tener superávit fiscal y además empezar a bajar impuestos, porque bajaste primero el impuesto de la inflación, pero después bajaste el impuesto país y después bajaste otros 14 impuestos. Y el último que bajaste ahora fueron las retenciones al agro, que es un impuesto horrible y que todavía falta eliminarlo, que el presidente sabe que es un impuesto horrible, sabe que es un robo y sabe que hay que eliminarlo, pero lo va a ir eliminando cuando pueda. Es decir, cuando miran todo eso se sorprenden mucho. Pero las preguntas, yo les pregunto después, ¿lo conocen a Perón? Y lo conocen. Sí. Todos conocen al peronismo. Y saben qué es el peronismo. Ellos saben perfectamente que el peronismo es el fascismo argentino. Acá los peronistas no lo saben, pero afuera todo el mundo sabe que Perón era un líder fascista, ¿no? Con Evita, saben que Perón le nombraba con su nombre a una provincia, con la provincia del Chaco, saben que a la ciudad de La Plata le cambiaron el nombre y le pusieron Evita, saben que robaban como locos porque conocen la ópera Evita, que se hizo muy popular, y en la ópera Evita hay una parte que muestra cómo se lleva la plata suiza. Entonces ellos saben, conocen la historia del peronismo, saben que de la corrupción del peronismo, conocen más o menos, me refiero a los que están más informados, porque muchos saben poco, pero los que están más informados, que son el tipo de empresarios en el que yo me encuentro, esas cosas las saben. Con lo cual, la pregunta que te hacen es, bueno, ¿puede volver el peronismo? Y mi respuesta, que yo les digo, es que yo tengo mucha fe en Argentina, sobre todo por quiénes son los que apoyan a Javier Milei. Y los que apoyan a Javier Milei mayoritariamente son los jóvenes. Y eso marca un futuro para la Argentina muy interesante. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Acá Santiago. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con el tema de las retenciones, ¿no? Del agro, como mencionaste, ¿cómo ves que va a impactar esta medida a corto plazo? Y bueno, también si en qué, digamos, tiempo se podría ya quitar completamente. Bueno, va a faltar, porque lo que bajaron es el equivalente al 20% de las retenciones. O sea que yo me imagino que el año que viene vas a volver a tener una nueva baja de retenciones, pero tal vez de otro 20%. Calculo que van a eliminar las retenciones para el final del mandato. Pero ojalá que sea antes. Yo apostaría a hacerlo antes. Y si tal vez los ingresos de la minería y de lo que es el petróleo y el gas
va más rápido, ojalá que lo pueda hacer antes. Y yo además creo en la ley del AFER, creo que si bajamos los impuestos al agro va a aumentar fuerte la producción. Lo que pasa es que tenés un problema, que el aumento de la producción después va a aumentar la recaudación, pero de otros impuestos. Y estos otros impuestos son coparticipables, entonces la plata se la llevan mayoritariamente las provincias. Entonces ahí tenés un problema, que lo que bajás de ese impuesto a nivel nacional, después lo que mejora es para las provincias más que para la propia nación. Entonces nosotros lo que nos tenemos pendiente es que las provincias y los municipios también se sumen a ayudar a la Argentina. Es una de las cosas que a mí me afligen, es la cantidad de gente que le está pegando todo el día al presidente. Y ese presidente que tenemos es el presidente de los argentinos y la primera postura que uno debería tener es ayudarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que le vaya bien? Si yo soy gobernador de una provincia, estaría pensando cómo hago para ayudar al país, a la provincia, pero también al país. Si los gobernadores tuvieran esa idea de ayudar al país y a las provincias, Argentina sale adelante mucho más rápido. Pero no es lo que parece que están haciendo. Están mirando su propio ombligo. Lo mismo que la vicepresidente. Si vos sos la vicepresidente de este equipo, sos un equipo de gobierno, tu misión es, primero que todo, ayudar al gobierno. Después tu ambición personal, pero en segunda instancia. ¿Crees en primera que instancia, ponerle la pila a ayudar al presidente. crees que justamente el conflicto con Villarroel puede traer alguna consecuencia institucional? Y en cuanto a lo económico también, ¿no? Yo creo que es una consecuencia menor. La tiene, pero creo que es menor. Todos los presidentes tienen problemas con los vicepresidentes. En Argentina, en Estados Unidos, en todos lados. Porque es un problema de la naturaleza humana. El que es vicepresidente no quiere ser segundo, quiere ser primero. Entonces está jugando para ser primero. Si vos preguntás quién ganó el campeonato, y uno se acuerda del primero, el segundo, ¿quién se acuerda? Bueno, nos acordamos que Francia, pero digamos, en general uno se acuerda del primero, que ganó el campeonato de tenis, el campeón, el que salió segundo después de Fangio en el automovilismo, y qué sé yo quién era el segundo. Bueno, en general, todos quieren ser primero. Entonces, Churchill decía que hay dos tipos de personas, los que quieren ser útiles y los que quieren ser importantes. Lo útil para la Argentina es que los gobernadores, que los vicepresidentes, que los diputados, los senadores piensen en qué hacer para mejorar la Argentina. Y todos saben lo que hay que hacer. Todos saben que hay que hacer la reforma laboral, todos saben que hay que hacer una reforma previsional profunda, todos saben que hay que bajar los impuestos, todos saben que hay un despilfarro descomunal en las provincias, en los municipios, en los consejos deliberantes. Todos, absolutamente todos lo saben. Entonces saben lo que hay que hacer y no lo hacen. Bueno, ahí se me vino un ejemplo que es clarísimo, creo que es hasta didáctico, ¿no? Una frase que dijo Lacha una vez, que acá en Argentina tenemos Ministerio de Deporte Nacional, Ministerio de Deporte Provincial y Secretaría de Deporte Municipal. Digo, financiás lo mismo en todas las escalas, digamos. Totalmente, bueno, a nivel nacional no, porque ya no. Ya no, claro, pero lo que era la estructura del Estado. Y claramente no tiene sentido, es absolutamente como decís. De hecho, en Estados Unidos, durante muchísimos años, no había Ministerio de Educación, ni Secretario de Educación a nivel nacional, estaba a nivel estadual, o sea, es un tema de los estados. Acá lo hicimos provincial, pero mantuvimos el Ministerio de Educación, ahora lo bajamos un rango y está como secretaría, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué es lo que es necesario y qué es lo que no es necesario. Pero ni que hablar cuando mirás el organigrama de la provincia de Buenos Aires, es un escándalo. Sí. Es mucho más grande que el organigrama de la nación. Todas las provincias debieran tener 5 ministerios, punto, nada más. Y no tener ni mucho secretario, nada, tiene que ser una cosa muy chiquitita. Y si te pones a ver, tienen 40 ministerios y no tienen cloaca, la mayoría de la provincia, la mayor parte, digamos. Y cuando vas a nivel de un municipio, mi posición es que los consejeros deliberantes deberían ser ad honorem, es decir, no cobrar y no tener asesores. Entonces, por ejemplo, en Moreno tenés como algo así como, no me acuerdo si eran 600, 800 empleados en el Consejo Deliberante. Tiene un edificio con 4 pisos. Tienen 8 cafeteros, no cafeteras, sino gente que sirve café. Que hace café. A nivel de la nación echaron a una persona porque compró una cafetera de 2,5 millones. Acá tenés 8 cafeteros, 2 por piso, en un lugar que se reúnen una vez cada 15 días. ¿Se dan cuenta del tamaño del disparate? Y en un municipio que está totalmente ahogado en la droga, en la miseria y la inseguridad. Sí. ¿Cómo creo yo que tiene que ser un consejo deliberante? Ad honorem, no tener ningún edificio, reunirse una vez cada 15 días
en una escuela, después en otra escuela, después en otra escuela, y van conociendo las escuelas de su municipio. Y se juntan, ¿y qué tienen que hacer en los municipios? Primero, en Suiza, por ejemplo, eligen al intendente, pero acá no, acá lo votamos. O sea que lo único que tienen que hacer es mirar el presupuesto, analizar el presupuesto y votar el presupuesto. Y eso lo haces en algunos días al año, pero no mucho más. Y después, ¿cuántas normas tenés que hacer en el municipio? Lo mejor es que hagas las menos posibles. Si es posible, lo que tienen que hacer es eliminar normas. Por favor, no hagan más normas. O sea, no necesitas estar sacando el día de la salchicha, de la no sé qué. Es todo un disparate. Lo que hacen es utilizar el presupuesto para hacer política. Esa es la verdad. Se usan todos los consejos deliberantes para que cada uno tenga asesores, y los asesores lo que hacen es hacer política. Es usar la plata del Estado para ganar votos haciendo clientelismo. Y eso es un desastre total. Entonces hay 4 millones de personas trabajando como empleados públicos, donde tenía que haber 1 millón. Te regalo 1, 2 millones. Te sobran 2. Con toda la furia, tranquilamente te sobran 2 millones de personas que no son ñoquis. Yo tampoco ni siquiera digo que son ñoquis, simplemente hacen cosas que no sirven. Claro. Hacen cosas que no son útiles. Por eso es un tipo macanudo. Es un tipo que labura bien, que se levanta a la mañana temprano y va siempre y llega perfectamente a trabajar. No hacen nada útil. Te hacen regulaciones que son inútiles. Te pones sellitos en papelitos que no sirven. Te obligan a hacer el BTV. Te obligan a hacer un montón de trámites inútiles. Toda esa gente, 2 millones de personas que trabajan en cosas inútiles, entonces te generan un costo para todo el resto. Si esas 2 millones de personas trabajan en el sector privado y producen bienes, te producen servicios, aumenta la productividad de la Argentina y somos todos más ricos. Si en cambio se quedan ahí, somos todos más pobres. Si vos tenés en el sector de educación, por supuesto que tenés buena educación, pero duplicaste la cantidad de gente y la educación empeoró. ¿Qué significa? Que pusiste un estatuto del docente con un montón de posibilidades de tomarte licencias. Entonces, el profesor titular se toma licencia